Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta ruptura de siesta que más de uno habréis hecho. Y bueno, os voy a presentar a Samuel, el usuario, y a Caín, el experto y artista. Van a intentar darnos una visión técnica sobre los blogs. ¿Qué son los blogs? ¿Cómo montar un blog? No tengo ni idea. A mí me estoy acordando del Congreso y Redes, cuando entré en el taller de youtubers y me preguntaron, ¿y tú de qué quieres hablar? Y yo decía, yo soy domador de grillos. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para montar un blog si no tenemos ni idea? ¿Qué recursos hay en la red? ¿Qué recursos son gratuitos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede costar? Y luego Samuel, que es un blogger consumado que lleva ya 5 o 6 años. Nos va a hablar un poco de su experiencia como usuario. No todo es la parte técnica, que realmente es importante, pero digamos que es la menos importante de todas. Y una vez que acabemos, sobre las 7 menos 10, pasaremos al Salón Grande. Y Raúl Urbina, de la Universidad de Burgos, y Azucena Santillán nos van a hablar sobre zombies. Y la otra no tengo ni idea porque no lo tiene escondido todavía. Sin más, yo os dejo con ellos. No hay turno de preguntas. El que quiera preguntar, que levante la mano. Sí que sería importante, estamos transmitiendo por internet. Saludos a todos. Si alguien hace alguna pregunta, estaría bien que replicarais la pregunta. Más que nada, lo de pasar el micrófono es un coñazo. No se puede decir coñazo hasta ahora, ¿no? Bueno, es una historia, de tal manera que si hace alguien alguna pregunta, repetid la pregunta y la contestáis. Y sin más, todos con vosotros. Venga, gracias. Vale, gracias, Juan Carlos. Bueno, antes de empezar, como me he tomado café, me voy a tomar un poquito de agua. Bueno, gracias. Primero, gracias por venir a todos. Bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, yo soy Caín, en teoría experto en el tema de los blogs. Bueno, yo soy director de proyectos web en Inhumanity. Somos un estudio creativo que nos dedicamos pues, a todo lo que tiene que ver con imagen, con web, con la comunicación. Y bueno, en principio os voy a tratar un poquito más esa parte técnica, que como dice Juan Carlos no es tan importante, pero bueno, vamos a empezar con ella. Y bueno, como tenemos más o menos poco tiempo para todo lo que hay que tratar, voy a empezar ya y directamente vamos a empezar pues con lo básico para empezar a publicar blogs. Que sabemos qué es Internet realmente. Estamos precisamente hablando de algo, los blogs, que son una cosa, un ente que tenemos en Internet, pero tenemos realmente claro qué es Internet. O cuando hablamos de quiero empezar a tener un blog en Internet, ¿sabemos realmente qué es Internet? En principio, Internet no nos vale, como dicen los amigos periodistas, Internet no es la red de redes. Internet es un poco más que la red de redes. Internet es lo que se llama la web. Y hablamos de Internet, lo que nos solemos referir normalmente es a todo lo que tiene que ver con la web. Internet es operaciones bancarias, Internet es todos los datos que se transmiten a través de nuestro smartphone, es la geolocalización y demás. Lo que nosotros nos vamos a centrar es en la web. A algunos os parecerá obvio, pero muchas veces cuando hablamos de Internet y se habla del Internet de las cosas, no estamos hablando de páginas web o de cosas que se ven a través de navegadores, que en este caso es como son los blogs, que son contenidos que vemos a través de navegadores. ¿Qué nos encontramos en la web? Pues bueno, básicamente la web son contenidos a los que accedemos a través de un navegador, y esos contenidos están ordenados, los podemos encontrar de muchas maneras. ¿Qué tipo de contenidos tenemos? Pues todo contenido que se encuentra en la web es básicamente imágenes, textos y audiovisuales, es decir, tanto vídeos como audios o cualquier contenido multimedia, para así decirlo, o multimedia, me gusta más decir. ¿Qué temáticas nos solemos encontrar en Internet? Pues bueno, todo depende de épocas, pero normalmente suelen ser gatitos porno y vídeos de rusos. Vídeos de rusos haciendo cosas de rusos y locuras de rusos, gatitos obviamente conquistando a la humanidad, y porno, pues bueno, está ahí de por sí, por algo se inventó Internet y por algo se inventó la web. ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo se suele decir? ¿Quién vigila al vigilante? Who watches the watchman?
¿Cómo gestionamos todos esos contenidos? ¿Cómo en Internet se consigue publicar, controlar, manipular todos estos contenidos que hemos visto, ya sean con temáticas de gatitos, de porno o de rusos? ¿Cómo los conseguimos manejar? Pues con una cosa que se llama Content Management Systems, o CMS, que son los gestores de contenido. Gestores de contenido son los que hacen que realmente la web pueda ser manejable y aprehensible para los humanos, por así decirlo. ¿Qué son los Content Management Systems? Vamos a llamarlos CMS o gestores de contenidos, que es básicamente en español como se dice. Pues los gestores de contenidos simplemente lo que nos permiten es el manejo de todos estos contenidos que hablábamos antes, es decir, de todos los textos, de todas las imágenes y de todos los multimedios y audiovisuales que podemos encontrar y que podemos publicar en Internet. Estos gestores de contenidos son aplicaciones informáticas, son aplicaciones que alguien ha programado, ya sea un programador solo, sea un equipo de programadores, sea Microsoft, sea de código libre, sea el que sea, que son una aplicación de lo que se puede llamar en la nube. ¿Conocéis el concepto de la nube, de lo que es la nube? Más o menos. O si tenéis alguna duda, tampoco os lo puedo explicar yo ahora mismo, así a bote pronto, lo que puede ser realmente la nube, así en 2 palabras. En principio, la nube, para los que no lo sepáis, es básicamente todo ese mundo virtual, todo ese mundo paralelo en el que toda nuestra información y todas nuestras aplicaciones, en vez de tenerlas residentes en nuestros dispositivos, sean ordenadores, móviles, tabletas o lo que sea, están realmente en Internet, es decir, están en la red, están en otro sitio, están en un sitio virtual en el que nosotros podemos acceder desde cualquier dispositivo, pero no están realmente ubicadas esas aplicaciones en nuestros ordenadores. Es el cambio de paradigma que está ocurriendo y que ya está aquí, que ahora mismo, por ejemplo, Microsoft Office ya es completamente en la nube, ya no nos hace falta comprar Microsoft Office e instalárnoslo en nuestro ordenador completamente, es decir, o instalar gigas y ocupar gigas de nuestro ordenador para poder trabajar con Microsoft Office, incluso Photoshop y todo el paquete Adobe. Ya no es necesario instalarse todo Adobe Photoshop, nos basta con simplemente... ¿Estoy haciendo ruidos? Nos basta simplemente con darnos de alta y empezar a utilizar los servidores de Adobe para poder trabajar con Photoshop, con InDesign o con cualquier otro de los programas de lo que sería el paquete. Un gestor de contenidos es, como os digo, una aplicación en la nube, es decir, es un programa al que nosotros accedemos a través de nuestros dispositivos, que no nos hace falta instalarnos en nuestro dispositivo y que nosotros manejamos para controlar todos esos contenidos, para tener una gestión de los contenidos. Como os decía, un gestor de contenidos puede ser un desarrollo a medida, es decir, puede ser que tú te lo hagas contigo mismo o te lo hagas con un equipo de desarrolladores, un equipo de diseñadores y que con eso tú puedas publicar en Internet y puedas gestionar webs, blogs o lo que sea, cualquier tipo de contenido. Bueno, esta pregunta es la que me tenéis que hacer vosotros, que os ofrezco como gestor de contenidos, o qué posibilidades tenemos ahora mismo como gestores de contenidos en la red. Para empezar, los principales, os vamos a pegar un repaso a lo que serían las plataformas de publicación. Quiero que os quede muy claro que hay 2 formas de tener gestores de contenido o de manejar gestores de contenido. Es decir, una forma son las plataformas de publicación, que es lo que vamos a hacer esta pequeña introducción y lo que vamos a ver ahora. Es decir, servicios en los que nosotros nos damos de alta y nos dan un espacio en el que nosotros publicamos unos contenidos, podemos incluso apuntar un dominio o hacer determinados, manejar todo lo que son los contenidos, lo que os decía, textos, audiovisuales y demás, simplemente teniendo acceso a esa plataforma.
como ejemplo, un servicio pues es, por ejemplo, como un correo electrónico. Correo electrónico en Hotmail, realmente nosotros no nos hace falta instalarnos nada. Simplemente nos damos de alta con un usuario y una contraseña, es decir, con un email y con una contraseña, y con eso accedemos ya a tener correo electrónico. Las plataformas de las que os voy a hablar, que todos las conocemos más o menos, son plataformas que lo único que nos hace falta es tener un email y una contraseña para poder tener de una manera, bueno, no todas son gratuitas, la última que os voy a contar no es gratuita, para poder tener acceso a esa plataforma de publicación, a ese gestor de contenidos que está en la nube y que nosotros vamos a empezar a utilizar para preparar nuestro primer blog. ¿Qué plataformas tenemos de publicación? Pues obviamente la más conocida es Blogger.com. Blogger.com es del ente de dominación mundial llamado Google, que nos ofrece de una manera gratuita, pues bueno, una plataforma de publicación de blogs muy intuitiva, sencillita, más o menos. Es el más veterano de todas las plataformas que hay de publicación de blog. Bueno, las capturas de pantalla que vemos en la presentación son capturas de pantalla de lo que se llama el back office, es decir, de la administración. No os he puesto capturas de pantalla de blogs porque todo lo que es la parte frontal o la parte del front office que se llama de un blog lo podemos modificar al diseño que nosotros queramos o con la plantilla que nosotros queramos. Lo que os decía, en blogger.com lo que nos ofrece es sobre todo el que está dentro integrado del ecosistema Google, y con una cuenta de Gmail, con cualquiera de los servicios que tengamos, por ejemplo con Google Drive o con cualquier otro servicio, se integra muy bien con Blogger. Aparte, si tienes perfil de Google Plus, pues bueno, tus contenidos se van a enlazar bien con Blogger, vas a aparecer con tu fotito en los resultados de Blogger, en posicionamiento y demás. La desventaja que podría tener, que si nosotros empezamos con un blog, pero queremos acabar teniendo algo más tipo web, que no solo tenga blog, sino que tengamos una sección en la que igual queremos vender productos nuestros, Blogger se queda bastante limitado. Y luego, aparte, a la hora de manejar pues bueno, lo que serían la categorización de contenidos, perdón, las taxonomías, es decir, categorías y etiquetas, Google solo nos permite trabajar con etiquetas. Esto de las etiquetas me podéis preguntar en cualquier momento. Yo hablo de taxonomías, hablo de estas cosas y demás que a mí son familiares para mí, pero igual no os queda muy claro qué es. Es decir, la diferencia entre etiquetas o categorías y demás. Me podéis preguntar en cualquier momento, que ahora es, y cualquier duda sobre la plataforma de Blogger, porque ahora voy a pasar a otra. En principio, Blogger es recomendable para iniciarse y sobre todo porque sus contenidos pues, se posicionan bastante bien, pero eso simplemente no es porque sea, en mi opinión, la mejor plataforma de publicación de contenidos, sino simplemente porque está integrado en el ecosistema Google, y todo lo que hagas con Google te va a beneficiar en posicionamiento y en aparecer, tener un poco más de relevancia en búsquedas de determinados temas. Si tu blog trata de un tema concreto, vas a tener posiblemente más rápido o sin ayuda o sin trabajarlo mucho, vas a conseguir un mejor posicionamiento que igual que con otras plataformas. Pero bueno, más adelante os explico que tampoco todo es Google. Otra plataforma con la que podemos trabajar es WordPress.com. WordPress.com es una plataforma, aunque luego podemos utilizar lo que es la potencia de WordPress como una aplicación que podemos descargarnos e instalarnos en nuestro propio hosting. Es decir, si nos contratamos un hosting y podemos tener nuestro propio servidor, lo mismo que nos ofrece la plataforma WordPress.com lo podríamos tener en nuestro servidor. Me voy a centrar, os voy a explicar lo que es una plataforma de contenidos como WordPress.com. Es decir, un espacio, un servicio en el que nos damos de alta y lo que nos ofrece es un back office, una administración en la que podemos crear y generar contenidos. Insisto en que esto es, nos damos de alta igual que Blogger. Vamos a WordPress.com y nos pide un usuario y una contraseña y nos creamos el blog que nosotros queramos. Ponemos nuestro nombre y demás y no tenemos que hacer ninguna otra configuración que poner nuestro nombre de blog y poco más. Poner nuestros datos y empezar a publicar.
WordPress.com, la plataforma, es de Automatic, es una empresa que, bueno, tiene una fundación que es también la que hace que WordPress mejore y gracias a una comunidad de desarrolladores pues tenga cada vez más funcionalidades y cada vez sea más operativo y más útil. Es un gestor de contenidos muy, muy potente. Cuando trabajamos sobre la plataforma WordPress.com, pues bueno, tiene un montón de funcionalidades, como por ejemplo ya tiene integrados pues encuestas si queremos hacer, tiene unos temas pues bastante bonitos en tema de diseño, bastante cuidados. Te ofrece lo que es la plataforma bastantes temas de los que escoger, aunque bueno, no podemos instalar los que nosotros queramos, igual que no podemos añadir las funcionalidades que nosotros queramos siempre. Como aunque os había dicho que en Blogger las cosas que publiquemos se posicionan más o menos bien, en WordPress.com también se posiciona muy bien porque WordPress.com tiene un código muy bien hecho, se lleva muy bien con Google, a pesar de ser competencia, por así decirlo, y luego es muy versátil en el sentido de que si nosotros en cualquier momento queremos llevarnos todos los contenidos que tenemos en la plataforma de WordPress.com a nuestro propio servidor, porque bueno, pues hemos lanzado o tenemos algún profesional que nos pueda hacer esa migración y poder tener nuestros contenidos, nuestra aplicación en nuestro propio servidor bajo nuestro propio dominio, la migración de WordPress.com a nuestro propio servidor sería muy sencilla y rápida. Sencilla a veces no, os lo digo por experiencia porque nosotros trabajamos con WordPress. Realmente la diferencia es para si ya queremos tomarnos en serio, los ser bloggers, nos hemos puesto en serio y queremos hacer mínimo un post a la semana, pues os recomiendo que utilicéis WordPress.com para empezar y luego ya obviamente de ahí pasar a lo que sería vuestro propio hosting con vuestro propio dominio, que eso lo vemos ahora con Samuel, en qué estrategias podemos hacer o qué tenemos que tener en cuenta antes de lanzarnos a hacer un blog. Sobre WordPress.com, ¿alguna duda? ¿Os queda claro? Supongo que algunos habréis oído que WordPress, que si me lo instalo, que si me compro un hosting y ya viene con WordPress o no. Insisto, la diferencia es que WordPress.com, lo que os estoy diciendo como plataforma gratuita, es una plataforma como Blogger. Nos damos de alta y nos da acceso a esa plataforma que tiene sus servidores en Estados Unidos, en los que nosotros publicamos nuestros contenidos según nos viene bien y simplemente preocupándonos de entrar como usuario y contraseña. Por otro lado está la versión de WordPress que nos podemos instalar en nuestro propio hosting. Si tenemos un hosting contratado, es decir, un alojamiento y un dominio, podríamos instalar WordPress, este mismo gestor de contenidos que está en esa plataforma, con algunos extras y de una manera que nos permite personalizar todo mucho más. Podríamos tenerlo también en nuestro propio hosting como gestor de contenidos propio. Cualquier duda, me interrumpís. Dime. Dices que para migrar WordPress a tu propio hosting sí. es ¿Blogger? Blogger, a ver, todo se puede automatizar. Siempre. Y las automatizaciones son bastante sencillas de hacer y bastante sencillas y funcionan. El problema es que depende de cómo hayas gestionado tus contenidos, del tipo de recursos que hayas utilizado de Google, sobre todo. Si has utilizado Picasa, si has utilizado temas que están en Google Drive o cosas que están en Google Drive o demás, se empiezan a romper links, empiezan a perderse enlaces a imágenes y demás. Normalmente la migración desde Blogger a WordPress se hace a WordPress. Cuando hablo de WordPress quiero decir a un hosting propio en el que tenemos la aplicación WordPress instalada en nuestro propio hosting y demás. Normalmente hay que hacer un primer proceso de pasar los textos, que eso está automatizado, y luego hay que pegarle otro repaso para pasar las imágenes. Y luego después de eso ir ir uno a uno mirando a ver qué cosas se nos han perdido. Porque suele dar problemas, lo que te digo, según el tipo de servicios que hayas utilizado, o automatismos que tiene Blogger que generan código que luego en tu propio hosting no va a funcionar. Eso es el único problema. A ver, con WordPress, de WordPress.com a tu propio hosting también sucede en ocasiones, pero está todo mucho más controlado y sabes, vas de un entorno que es el mismo. No tienes una diferencia entre el back office, entre lo que es la administración de WordPress.com a la que puedes tener en tu hosting, no hay casi diferencia.
Es más, eres más libre y tienes más oportunidad de configurar y demás. ¿Alguna más? Sí. ¿Alguna cosa así especialita que haga WordPress y que no tenga Blogger? Pues el tema de categorización, sobre todo. El de poder ordenar tus contenidos como a ti te apetece, no como Blogger te dice. Con Blogger solo puedes categorizar por etiquetas. El concepto de etiquetas es horizontal, es decir, tú simplemente etiquetas, generas un post en el que le asignas unas etiquetas, es decir, si hablo de Burgos, pues te puedo poner la etiqueta Burgos, Catedral, Gótico, Morcilla y queso. Pero no puedo darle relevancia a cualquiera, o sea, no puedo anidar esas categorías. Es decir, yo no puedo decir que dentro de Burgos tengo morcilla, tengo queso, tengo catedral, bueno, o lo que sea. Son horizontales, es decir, no puedo hacerme una categorización, no puedo hacerme una anidación, o sea, no puedo hacerme unas secciones, por así decirlo, anidadas. Es la diferencia entre categorías y etiquetas. Unas categorías podría anidar, es decir, podría hacerme una categoría principal, que sería, pues en una web turística, en un blog turístico. Podría ser una zona de monumentos, otra de rutas, otra de la provincia. Y dentro de provincia podría hacerme la categoría de zona norte, zona de la ciudad, zona sur y demás. Y luego ir asignando a cada una de mis entradas, ponerle en la categoría de la zona sur, ponerle en la categoría de la ciudad. Y a la hora de presentar en el front office, es decir, en la parte pública, y ordenar mis contenidos, puedo ofrecer una manera diferente o puedo enriquecer la experiencia de usuario, que se dice, de mis contenidos. Cuando entra alguien a mi web, puedo categorizar de diferente manera o presentar de diferente manera mis contenidos. Igual esto es algo no técnico, pero bueno, un poco más de arquitectura de información, en el sentido de que si nos permite categorizar y etiquetar nuestros contenidos, nosotros en la parte frontal vamos a poder presentar nuestros contenidos al usuario de maneras muy diferentes, que no simplemente darle un poco de gracia al blog, que no sea simplemente el poner entrada tras entrada, que eso está bien y eso es el sentido de un blog, pero a la hora de, por ejemplo, hacer una serie de posts, que hacemos una serie temática, el que en Blogger simplemente tendríamos la posibilidad de poner una etiqueta o meterlo dentro de una de las páginas, porque tenemos posts, o sea, tenemos entradas y tenemos páginas. Y con WordPress podríamos crear una categoría en la que podríamos anidarlo, podríamos ponerlo en el menú, igual que se puede en Blogger y demás. Por otro lado, WordPress.com o la plataforma WordPress es más profesional, por así decirlo. También, no sé si te respondo ahí en parte a la pregunta. Sí, o... yo es que alguna vez estaba haciendo pruebas con un blog de WordPress y me resulta bastante complicado. Requiere mucha más configuración. Es lo que os digo, es mucho más avanzado. Tampoco que... yo digo, no hay tanta diferencia con Blogger, yo personalmente no se la veía. Entonces, claro, ahora que lo comentas así, pues... Esa es una. Luego otra, cuando tú utilizas WordPress en tu propio hosting, WordPress tiene... Luego podemos ver un poco a fondo WordPress, que estaba ahí en el aire, que si surge os lo explico un poco a fondo cómo es un WordPress que te instalas en tu propio servidor. Ahí ya tienes la cuestión de que tienes un montón de temas, es decir, de plantillas para tu web que te pueden dar muchas funcionalidades. Puedes añadirle plugins que se llaman, que son funcionalidades de necesito añadir un formulario para currículums, por ejemplo. Pues tienes un plugin que te descargas, lo instalas y te puedes generar formularios de currículums. Necesito generar o insertar mapas de Google Maps sobre rutas. Pues hay plugins que también te permiten hacer, bueno, cualquier cosa que se te ocurra hacer con tu blog, con WordPress instalado en tu propio hosting, está hecho. Cualquier cosa, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Cualquier barbaridad está hecha. Ha habido alguien que la ha hecho. ¿Alguna pregunta más sobre WordPress? Es que trabajo con ello, sé de qué va, he hecho miles de instalaciones de WordPress, entonces bueno, de esto sé bastante. De Blogger sé menos, la verdad, eso lo tengo que admitir. Sí. Lo que es la aplicación, sí. Tú puedes utilizar lo que es el core que se llama, es decir, la aplicación que se utiliza en la plataforma WordPress.com, descargarla y instalarla en tu propio hosting, pero tu hosting te va a costar dinero.
sea, la aplicación WordPress es de código libre, lo puedes descargar, te lo puedes instalar en cualquier hosting. Incluso podrías hacer una instalación en tu propio ordenador para hacer pruebas y demás. Pues ya son temas muy técnicos que no nos va a dar tiempo a ver ni de coña en el rato que tenemos. Pero te permite, es totalmente gratuito en el sentido de que si es gratis solo requiere tiempo. Todo lo que valga tu tiempo es el dinero que te cuesta. Tal cual. ¿Alguna más? Si eso ya pasamos a ver. Sí. ¿Hay algún hosting mejor que otro para alojar WordPress? Hay hostings especializados. Pues ahora mismo nosotros estamos trabajando... Bueno, no me pagan por ello, me podrían pagar, pero uno que se llama webempresa.com, que son especializados, pero son muy pros, es decir, muy profesionales, en el sentido de que cuando tienes algún problema, ellos, o cuando hay algún problema de seguridad, o has estado, has intentado loguearte, por ejemplo, 5 veces en tu WordPress porque se te ha olvidado la contraseña, te bloquean directamente para evitar ataques, para evitar todo ese tipo de problemas que suele haber cuando, pues bueno, cuando se surgen ataques para instalaciones de WordPress. Cualquiera de los proveedores que hay, pues como puede ser Tina Hosting, puede ser Gigas, pues no sé, incluso One and One, son proveedores que incluso ya tienen, una vez que los contratas, tienen los autoinstalables o aplicaciones, en cada sitio lo llaman de una manera, en la que nosotros a través de nuestro panel de control de usuario de nuestro hosting, dando un botón, relativamente, que meter unos cuantos datos más, podemos instalar un WordPress en nuestro hosting. No nos haría falta pues, todos los temas técnicos que hay que hacer para hacer más segura la instalación, de subir por FTP, bueno, temas muy técnicos que... Pero ahora mismo cualquier hosting que contrates, yo os hablo con los que trabajo a nivel profesional. Hay muchísimos y en casi todos te ofrecen incluso la posibilidad de que tengas ya preinstalado WordPress. ¿Vale? ¿Cuánto suele costar a pesar de alguna Pues desde, yo qué sé, pues desde lo de One and One, que es el low cost, que es el Ryanair de los hostings, que igual te cuesta, no sé, 5 euros, 5 euros no, 10 euros al año, algo así, pues hasta 3.000 euros al mes. Todo depende de la dimensión de tu web, todo depende de la cantidad de espacio que necesites, el tráfico que tengas, la seguridad que necesites. Todo es dimensionarse, todo es estrategia. Según cómo defines tu estrategia, según cómo vaya a ser tu web, así defines tu WordPress y defines obviamente tu hosting. Bueno, sí. Cuéntanos un poco, has dicho que dominas de siempre WordPress, cuéntanos lo malo un poco, lo vendes muy bien, pero seguro que... Lo bueno y lo malo de WordPress. Yo lo bueno siempre os voy a contar. No, pues lo malo es que aunque sigue siendo bastante amigable para el tema de manejo, tanto de interfaz de gestión de contenidos, a la hora de instalarlo y a la hora de, por ejemplo, de mejorarlo, a la hora de instalarle plugins, es mejorar sus funcionalidades, lo que decía, añadir, por ejemplo, un formulario, hay que tener conocimientos técnicos para muchos de los problemas que da, pues simplemente del uso. Porque al final el uso, en cada blog, pues bueno, trabajamos de una manera y cada uno tiene sus vídeos y su forma de hacer. Pues también otro problema, entre comillas, pues lo bueno y lo malo que tiene WordPress cuando te lo instalas en tu propio hosting es que surgen actualizaciones continuamente, actualizaciones de seguridad para evitar precisamente ataques, que te secuestren la web o que, yo qué sé, que simplemente dejen de funcionarte las cosas. Hay algunas actualizaciones que según el tema que hayas instalado, que según los plugins que tengas, pues te fastidian totalmente WordPress y te dejan además en blanco, no sabes cómo hacerlo y necesitas a veces pues bueno, asistencia técnica de alguien que sepa de verdad. Pero bueno, es lo que digo, es una plataforma y es un gestor de contenidos que es muy versátil y que es profesional, con lo que ello implica. Es decir, que nos vamos a necesitar dinero, no solo en hosting, igual necesitas invertir dinero en alguien que te pueda echar una mano. Es decir, o tener un soporte o trabajar con algún hosting que te haga soporte WordPress que también te lo hace, si no conoces a nadie. Eso es lo que peor veo, porque en tema de posicionamiento, en tema de, pues bueno, de todo, de la gestión de contenidos, de la versatilidad, pues bueno, nosotros hemos hecho con la plataforma de WordPress, hemos hecho un medio de comunicación digital, hemos hecho un montón de webs corporativas,
No sé, se pueden hacer redes sociales, hemos hecho una red de blogs también con WordPress, porque dentro de WordPress si te lo instalas, puedes con una sola administración crearte una serie ilimitada de blogs. Pues bueno, todo lo que se te ocurra que se puede hacer, en principio con una instalación en tu propio hosting de WordPress se puede conseguir hacer. Sí. Si necesita muchos recursos de servidor. Normalmente cuando contratas un hosting te suele decir, si te venía con WordPress, o sea, no necesita mucho, todo depende del tráfico que tengas. Todo depende de cuántos usuarios visiten tu web habitualmente. Cuando arrancas normalmente con un blog, no te hace falta una máquina ni un hosting muy potente. Y luego siempre, ahora mismo ya todos los hostings normalmente te ofrecen la posibilidad de crecer en caliente. Es decir, que si te hacen falta más recursos, simplemente te suben la tarifa, te suben la capacidad, te suben el procesador, te suben la RAM y con eso tiras. O también, si en determinado momento necesitas porque te han puesto tu blog en Meneame y te están tirando la web, pues bueno, durante una semana puedes contratar solo lo que necesitas. Antes sí que es verdad que o contratabas un servidor dedicado, es decir, te contratabas una máquina que alquilabas y que estaba en una granja de servidores y que tenía que ir un señor operario realmente a instalar tu sistema operativo, incluso casi instalarte pues, todas tus aplicaciones que ibais a utilizar y demás, y que cuando llegaba a su límite físico, que tenía el máximo de RAM y el máximo de disco duro, tenían que cambiarle físicamente el disco y cambiarle físicamente la RAM y demás. Ahora todo eso está virtualizado y no es necesario hacer cambiar desde cero o contratar una cosa que no la vas a llenar, por así decirlo, hasta dentro de un año. Empiezas con poquito y poco a poco. Hay miles de proveedores y tampoco os digo cuál es el mejor y el peor. Simplemente nosotros, según el proyecto, dimensionamos e intentamos acertar, intentamos ser adivinos de cómo va a ir progresando esa web hasta que para que no se nos quede corto o que no se nos quede offline. ¿Alguna cosa más? Pues la parte de gestores de contenido, de las posibilidades que hay, el último que os quería simplemente comentar, que deseas comentar, porque este es todo lo contrario a... Bueno, perdón, estaba Tumblr todavía. ¿Conocéis Tumblr? Bueno, Tumblr es una comunidad de blogs también. Porque bueno, he estado hablando de blogs tipo Blogger, tipo WordPress.com, que están más pensados a que tú generas tu texto más, por así decirlo, periodísticos. Pero luego hay herramientas y plataformas como Tumblr que están pensadas básicamente, son muy visuales, es decir, orientadas más que nada a publicar, pues bueno, fotos, sobre todo fotos, o vídeos, o GIFs, sobre todo Tumblr es para publicar GIFs. Y bueno, la diferencia principal que en Tumblr, igual que en Blogger, es una plataforma, es decir, no nos lo podemos instalar en nuestro hosting ni nada, simplemente es que nos damos de alta y lo que hacemos es publicar contenidos. Principalmente suelen ser fotografías o los diseños que tiene son muy cool, muy molones. Eso es todo muy visual. Normalmente te encuentras pues gente que hace pues selección, o que son prescriptores o content curators, que se dice, de pues bueno, de fotografías o de temáticas concretas, como puede ser la artesanía o puede ser moda, puede ser cualquier tipo de contenido que tenga que ver más con lo visual. Pues bueno, es otra plataforma de blogging que igual no necesitamos tanto, o sea, no necesitamos tanto como un Blogger o un WordPress, que ya es lo más de lo más, por así decirlo, o ya a nivel un poco más profesional, y con un Tumblr nos sirve directamente. Como os digo aquí, pues eso, se hizo en Nueva York y por lo tanto es cool y es básicamente visual, ¿no? Y sigue su blog, ve sus instalaciones y demás, y todo el mundo mola ahí en Tumblr. O sea, da gusto verles. Todos guapos, todos bien vestidos, todos de Nueva York. Otra de las plataformas, esta es súper nueva, súper nueva, es como la más reciente de todas. Este es Ghost.org, es el que se va a comer a WordPress.com. Eso pretenden, y si lo hacen bien, yo creo que lo van a conseguir.
O sea que dentro de un año o dos me veréis diciendo que no, Ghost es lo mejor y demás. Lo bueno que tiene es que es súper sencillo. Lo malo que tiene que es de pago. Tenemos una parte de... Tienes una demo de 30 días, creo que es, la que puedes probar, pero es tan simple como lo que veis aquí. Por un lado escribes directamente, escribes utilizando unos códigos propios que tiene, muy sencillo, y vas, como quien dice, ya maquetando el propio post, en el que ya vas poniendo los títulos, vas poniendo imágenes y demás. Os recomiendo que lo probéis, simplemente porque es muy sencillito, o sea, da gusto, es súper limpio, es todo clarísimo, está todo en inglés. Siempre eso sí, tenedlo claro, siempre que os queráis meter a hacer cualquier tema de gestión de contenidos, cualquier blog, tenéis que tener un poquito de controlado el inglés. Tenéis que acostumbraros a leer en inglés porque la mejor documentación de cualquiera de estas plataformas está en inglés. Y cualquier problema que tengáis que busquéis en Google, mejor buscadlo primero en inglés, es decir, el problema que tenéis, para ver si alguien lo ha solucionado, y seguramente lo encontréis. Bueno, de Ghost.org, lo que os digo, probadlo, es súper simple y es para hacer blogging puro y duro, es decir, publicar entradas y etiquetarlas. Tipo blogger, pero muchísimo más sencillo. Y bueno, a partir de aquí le voy a dar, bueno, si no tenéis ninguna pregunta, le voy a pasar aquí el turno a... Sí, sí. Eso que has comentado de que te lo mueven a Meneame, eso exactamente que... si por ejemplo... ¿Qué? Replicamos la pregunta para que se oiga. Estaba preguntando qué es eso de que metan tu blog en Meneame. Eso es. Bueno, Meneame, ¿conoces la plataforma? ¿Conocéis lo que es Meneame? Que es un agregador de contenidos que, bueno, los usuarios o cualquier usuario puede colgar un enlace allí y la gente lo menea. Es decir, según cuantos más meneos tenga, más aparece en la página principal. Cuanto más meneos tiene y más apareces en la parte superior de la página principal, más clics hacen a tu web. Es decir, que tú una vez si apareces en la primera página de Meneame, pues puedes tener, igual de tener 10 visitas al día, que es lo que suele tener un blog, ¿eh? No os hagáis idea de que aquí un blog es el tener 10 visitas cuando arrancáis, quiero decir, ¿eh? O ni eso, que suelen ser la familia y los amigos. De 10 visitas, de repente, por salir en Meneame, porque alguien lo ha publicado, tú lo has publicado y ha llegado a primera página, se te pueden llegar a entrar 1000 personas al minuto, 1000 usuarios al minuto, o 1000 usuarios al segundo, que también puede llegar a pasar. Pues, ¿eso qué hace? Te tira la web. O sea, el hosting no va a poder servir 1000 páginas tuyas o 1000 veces tu post. A eso me refería. Simplemente que si te menean la web, puede ocurrir que tengas de repente tengas 10.000 visitas en una hora y eso cualquier hosting, bueno, normalmente te suelen avisar. Y hay formas de evitarlo para que se te caiga. Pero es bueno que te envenenen, no es malo, es todo lo contrario, es lo mejor que pueden hacer. ¿Alguna cosa más? Si no, le paso el turno a Samuel. Pues nada. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Agradecer también a la Fundación Caja Círculo, a la Asociación de Empresarios de Villalonquejar y a CSA, que nos permiten este taller. Como veis, yo soy el usuario, como bien ha dicho Juan Carlos, y se nota. Yo aquí con el micrófono, Caín con la petaca, Caín con su mando, yo digital. Ya establecemos las primeras diferencias desde el principio. Veo muchos blogueros aquí de vino, de viajes, algún mantenido. Así que el nivel de expertos está en la sala también. No he elegido una diapositiva con una montaña por casualidad, sino porque bloguear es un reto que en parte es parecido a una montaña. La dificultad la eliges tú, en el grado de compromiso que quieras asumir y en el tiempo que le quieras dedicar, como cuando practicas cualquier deporte, sea la escalada u otro. Y digo blogueo, luego existo, aunque mejor sería decir insisto, porque existir en Internet es muy complicado, pero por lo menos hay que insistir. Bloguear o no bloguear, esa es la cuestión. Cuando uno empieza, ¿por qué un blog? Bueno, hoy en Internet tener un blog es lo más normal, personal o profesional. Si queremos bloguear de forma profesional,
yo directamente iría a una empresa que nos gestione contenidos, hosting, todas estas palabrejas raras que nos ha contado Caín, porque si metes la pata como persona, bueno, pues lo que diga Samuel Casado en su blog, ahí queda. Pero si lo haces como empresa, puedes tener problemas, ¿no? WordPress o Blogger, las diferencias nos las ha comentado Caín. Y lo importante, ¿de qué escribo? ¿Para qué y para quién? Lo importante sería tener la estrategia. Es decir, ¿por qué escribo? ¿Porque me gusta? ¿Sé escribir? ¿Sé escribir bien? ¿Me gusta leer? Mucha gente escribe un blog porque lee blogs. ¿De qué escribo? De tu pasión, de un deporte, de música, de tus vivencias, en general de lo que se te ocurre. Depende mucho para quién. Si vas dirigido a un público, o si escribes por diversión, o por ego, ¿no? Ahora que hay mucho ego blogger, todo el mundo de la moda. Entonces, lo primero sería buscar una estrategia y, si tenemos, alinearla en nuestra marca personal. Está muy relacionado con las redes sociales también. Empezar no es fácil, hay que ser muy constante. Los blogueros se marcan muchos retos, ¿no? El reto del post semanal, algunos del post diario. Es complicado, pero al dejarlo por escrito supone un compromiso contigo mismo, porque lo has dejado escrito, y con tus lectores, porque te pueden exigir, ¿no? Eso es parte también de el gusanillo del blog. La técnica de escribir, igual Raúl nos habla luego de ello, de técnica y de contenidos. Te tiene que gustar escribir, si no, en un blog, mal, salvo que te dediques a un blog de imágenes. Y tecnología, no hace falta saber de tecnología. Para eso lo dejas en manos de una empresa. Con tener unas nociones de Internet y poco más, se puede bloguear de manera sencilla. Para empezar bien, hay que seguir unas reglas básicas. No vale el copiar y pegar. Eso, en cuanto te detecten un blog que has hecho un copy and paste, fuera, te tachan. Hoy en día, la ortografía y la gramática hay que cuidarla, lógicamente, aunque hay blogueros que dicen que no es lo más importante, que la gente busca contenidos, que no se preocupa tanto en las formas. Yo no estoy muy de acuerdo en ello, pero bueno. Y que los gurús no existen. Al final, todos podemos hablar de todo y opinar, sin ser expertos. La actualidad gusta, hay que aprovechar. Pues yo hace un par de semanas publiqué un post sobre Podemos. Bueno, pues estaba de actualidad. Lógicamente, no solo hay que escribir de lo que te guste, tienes que escribir también sobre temas que estén en el momento, sean interesantes. El morbo también gusta y el sexo también. Pero bueno, eso ya, escribir sobre esos temas es más una lección personal. ¿Cómo difundir el blog? Fundamental, redes sociales. Tener un blog y no tener presencia en redes sociales es casi condenar el blog al fracaso. Hoy en día las visitas en los blogs, sobre todo en los personales, vienen a través de redes sociales. Igual los blogs de empresas pues generan tráfico a través de las visitas a la propia página de la empresa, a la búsqueda de productos o lo que sea. Pero los personales, Twitter y Facebook, sobre todo Twitter, yo diría, ¿no? Uh-huh. Y antes de leer, escaneamos. Por eso yo creo que un bloguero no escribe, sino que diseña. A la hora de pensar un post, estás pensando en un título, que es lo más llamativo, en una imagen, en cómo va a llamar la atención a un golpe de vista. Porque ahora mismo la gente,
con la tableta o con el móvil, lo primero que hace es echar un vistazo, escanea, antes de pararse a leer. Si va a perder 4 o 5 minutos de su tiempo, tiene que llamarle la atención algo. Pues yo creo que más que escribir bien, un bloguero tiene que ser también tener alguna idea de diseño, o que le guste un poco, que tenga buen gusto. El título vende mucho y la foto también. A la hora de utilizar fotos es un tema complejo. Yo personalmente opto por usar mis propias fotos de Instagram. Así, como no soy experto, no me meto en ningún lío, no tengo ningún problema y le doy también mi toque personal, porque mi blog es personal. Ahí Caín nos podrá contar algo sobre fotos, derechos, etc. Simplemente apuntar a lo que dice Samuel, que nada, el tema de los contenidos, de los derechos de autor, es decir, pues lo que decías, ¿no? El tema de las fotografías, del cómo hacerlo y demás, que obviamente la opción de Samuel, pues es al final, si es un blog personal, es la mejor opción. El de si tienes tus propias fotos, el publicar las tuyas, utilizar las Instagram o las que sea. Pero bueno, siempre hay recursos para poder utilizar imágenes de otros, los que te piden pues simplemente que les hagas un enlace a su web o que les hagas un enlace a Flickr. Flickr lo conocéis todos, pues la plataforma de fotografía por excelencia. Y hay muchas fotografías que si hacemos un filtro de búsqueda por atribución, bueno, hay varios tipos de licencias. Entonces hay una que es reconocimiento de atribución. Tú puedes utilizar la fotografía si esa persona lo ha licenciado como que lo único que pide es que le atribuya su autoría. Es decir, que en tu blog, si vas a poner esa foto, lo que hagas es ponerle un enlace o ponerle esta foto es de tal. Si os fijáis en muchos blogs, eso se hace. Incluso hay en medios de comunicación en los que se hace habitualmente o en los que se filtra. Se estoy metiendo en publicidad ahí. En los que en el pie de foto ya no solo te ponen no te ponen el autor, sino que te ponen la web de donde está sacada o el blogger o el fotógrafo que la ha sacado y un enlace a su propia página. Entonces eso son alternativas. Y lo del contenido, la verdad, lo del duplicar contenido que has dicho antes, es una cosa interesante en el que ya no solo el que pilles a alguien que te haya copiado tu contenido, sino que Google, que llega al límite de penalizarte si has copiado contenido, porque Google lo sabe todo. Google nos vigila y sabe exactamente si tú ese contenido que has copiado y has pegado en tu blog ya lo ha publicado antes alguien. Y si lo ha publicado antes alguien, te va a penalizar y te va a mandar al infierno del posicionamiento del que nunca te vas a levantar ni vas a conseguir aparecer en la primera página. Y bueno, poco más eso por aportar de lo que decías de contenidos. Que nos quede claro que puedes engañar a un lector, pero a Google no. Exacto. Más fácil engañar a los lectores, a los humanos, que casi que a Google últimamente. No sé, aquí otros blogueros que hay que hacen con las fotos, que nos cuentan en su experiencia, si tiran de archivo propio o... Yo de atribución. Utilizo Flickr habitualmente y lo único que hago es consignar el autor. Que lo suelo agradecer porque hay mucho lado. Sí. Vale. Bueno, en cuanto a analíticas y SEO, analíticas, cuando tu blog es personal, pues yo, por ejemplo, no lo miro. No miras nada de nada. No, porque si no te condicionaría a la hora de escribir. Nada de nada, no miras. No. Y lo puede decir por ahí alguno que está, pero no lo miro, no. Lo único de vez en cuando con Karmacracy veo el número de clics, porque es lógico, ya explicaremos un poco luego eso, sí, pero no, porque al final te puede condicionar a la hora de escribir. Si un tema es el que más visitas tiene, te obliga igual a discurrir o a ir por ese camino. Cuando escribes por placer y porque te apetece, es una manera de no estar... condicionado. Sí. Que has puesto ahí SEO, no sé si todo el mundo sabe lo que es SEO. Vale. El SEO es... tú no lo sabes seguro, además. Juan Carlos seguro que no lo sabe. SEO son las siglas de Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda. El SEO es básicamente toda la cantidad de acciones que podemos realizar en nuestra web y fuera de nuestra web para mejorar el posicionamiento. Que cuando hablamos de posicionamiento, y porque estamos en España y nuestro público objetivo va a ser
orientado a España es posicionarnos en Google, porque es el buscador que se utiliza en el 99,8%, 98% de los buscadores en Internet, en la web en España. Entonces, básicamente es pues, todo ese tipo de actuaciones que se pueden realizar, que es generar contenidos de calidad, cuidar los títulos en los que puedes poner palabras que pueden ayudar a posicionar. Bueno, de esto hay un mundo paralelo, un universo paralelo entero, y que hay empresas especializadas solo y específicamente en posicionamiento SEO, igual que nosotros, pues también hay en determinados clientes en las que solo les hacemos posicionamiento, solo les hacemos SEO también. Pero bueno, que es simplemente para que sepáis lo que es, que también desde un blog se puede trabajar el SEO y eso es combinado con analíticas. Como Samuel no le gusta ver analíticas, pues nada. Pero bueno, lo que dice Karma Crasi, que lo vemos luego, es unas analíticas también, ¿eh? Pero o sea que, el SEO, por ejemplo, en el título, sí, se puede intentar que el título te posicione en búsquedas. sí, eso Por es. ejemplo, yo en un post con una anécdota con Pedro J. Ramírez y sus tirantes, pues me dijo Leandro, que está por ahí, pon en el título, dije, ya tengo la foto, tengo la idea, ahora falta el título. Me dijo, en el título pon algo de tirantes y algo de Pedro J, porque eso son palabras que tienen muchas búsquedas. Bueno, pues el título vende, lógicamente a la hora también de posicionarte, el título es muy importante. Con independencia de que no practiques ahí un SEO muy estudiado. Y ahora os voy a contar algún truco que a mí, al menos, me da resultado. Lo de citar las fuentes, eso por cortesía, si estás hablando de una estadística o de algo, enlazarlo, citarlo, yo creo que eso es fundamental. Enlazar a otros blogueros, un tema igual que has leído y te ha parecido interesante, o le estás replicando, hacer post-réplica, también es muy, muy interesante y agradecido. Usar contenido ya creado. Alguna vez que hablo con algún bloguero que está empezando, dices que no sé qué poner. Bueno, pues hace poco hablaba con uno que había mandado una carta, que está expatriado, está en Estados Unidos, y había mandado una carta al Diario de Burgos, contando su experiencia, ¿no? De estas que salen en la tercera página. Y digo, utiliza contenido ya creado. Ya tienes la carta, cuélgala en tu blog, simplemente pones carta o artículo publicado el día tal en el Diario de Burgos y punto. Estás utilizando algo que ya has trabajado y que lo tienes ahí, utilízalo. No te comas tanto la cabeza, a veces es más fácil de lo que pensamos. Actualizar entradas antiguas. Yo, por ejemplo, hablé de cómo utilizaba mis redes sociales. Fue de mis primeros posts. Ha cambiado mucho el uso de las redes sociales o has conocido nuevas redes sociales, es buen momento para actualizar ese post, ¿no? O si es un post de algún tema que has dejado abierto. O series. Las series también gustan mucho, las series de post. Hablas de un tema y pones 1, 2, 3. Es algo que, si es interesante, engancha al lector. Está esperando que continúes la serie. Agradecer y responder comentarios. Los comentarios, se están sustituyendo los comentarios en los blogs por los comentarios en redes sociales. Cuando se publica un post, muchas ocasiones, pues lo anuncias en Twitter, lo leen desde la propia aplicación de Twitter, no entran ni siquiera en tu blog y te están respondiendo a través de Twitter. Los comentarios en los blogs, cada vez hay menos comentarios, pero los pocos que tengas, si puedes, también coméntalos. Programar entradas. Hay veces que estás de viaje, sabes que vas a estar una semana fuera o vas a estar de vacaciones, puedes tener ya las entradas programadas, es muy sencillo con un gestor de contenidos. Eso con todas las plataformas que hemos visto se puede hacer. El programar, es decir, lo que dice Samuel, te preparas una batería de 5 posts porque escribes muchos y te vas un mes de vacaciones. Tú no entras para nada al blog ni tienes internet, pero tú puedes programar para que cada una de esas entradas del blog se publiquen un día, el día que tú quieras, a la hora exacta que tú quieras. Incluso puedes programar ya que se difundan en redes y demás. Nada más. Hace poco me pasaba que estaba con unos amigos varios días y
y de repente les saltó el aviso de que había publicado en mi blog. Y dice, pero tío, ¿cuándo? Si hemos estado todo el tiempo juntos, es imposible. ¿Cuándo lo has escrito? Bueno, pues programar las entradas. Cuando estás inspirado, aprovechar y escribir. No, el síndrome de la página en blanco, ese de los escritores, pues los blogueros también le sufrimos a veces. Y por falta de ideas, de motivación, que a veces es lo más difícil, cuando estás inspirado, que tienes todo lo contrario, te surgen muchas ideas, o tienes un buen día, aprovecha para escribir o para tomar notas. Yo, por ejemplo, utilizo una app de Moleskine y voy apuntando ahí cosas cuando se me ocurre. Porque a veces se te va la cabeza, llegas, cuando te pones delante del teclado y se han perdido las ideas. ¿Vale? Entonces hay que aprovechar esos momentos lúcidos para escribir. Igual puedes escribir 2 o 3 posts y les guardas y ya o los programas o los publicas más adelante. Guardar comodines. Pues hay épocas en las que tienes mucho trabajo o por cualquier otra razón no puedes, tienes ahí un comodín medio hecho y en 20 minutos le acabas y le publicas. Eso también es muy importante. O invitar a otro bloguero. Estás ahí pillado de tiempo y te deben un favor, pues te cobras el favor. Y queda muy bien también, ¿no? En un blog que colabore otra persona, le da caché al blog. Y lo contrario, luego pues es posible que él te invite a su blog. Esos son pequeños trucos que me falta el de invitar a otro bloguero, pero como aquí hay unos cuantos, igual engaño luego a alguien. Pero el resto son pequeños trucos que yo estoy utilizando y me están dando buen resultado. No sé si la experiencia de los que estáis por ahí sentados, utilizáis alguno que podáis contar y nos aprovechemos el resto, o son similares. Perdona, ¿me puedes decir cómo se llama tu blog y de qué trata? Sí, esto. Eso para el final, si quieres. Luego lo miramos. Mira. No te hace el clic. Sí, tiene que abrirse ahí. Bueno. Se ha roto. Bueno, mi blog está alojado cuando... Ábrelo si no. Espera. En el navegador. Nada, vete Está. explicando. Vete explicando. Mi blog está alojado en la comunidad de blogs de Gente Digital. Gente en Burgos, el periódico de Gente, tiene una comunidad de blogs, Gente Digital, está ahí alojado. Yo al principio comencé con un WordPress y el blog se llamaba Becario antes que Empresario. A los 2 o 3 meses me llamó el director de la comunidad de Gente Digital, de gentedigital.es, y me ofreció alojar mi blog dentro de su comunidad. Realmente samuelcasado.com redirige a Gente Digitales, comunidad / Samuel Casado. Y bueno, es un blog personal, como he dicho antes. Aquí se puede ver lo que comentaba de las categorías. A ver, ¿dónde está? Aquí en este caso, las categorías son las que veis en lo que es la parte del menú principal. La parte de actualidad, economía, política, emprendimiento y marketing serían categorías. Es decir, aquí tú cada vez que accedes a este enlace, lo que nos muestra son todas las entradas que están dentro de la categoría economía y política. Obviamente las de marketing, pero luego aparte tienes etiquetas también. Sí. Entonces las etiquetas estaban por aquí abajo. Sí, lo tenías aquí. Sí. Tenemos aquí la nube de etiquetas. ¿Qué nos sirve? Pues bueno, si nosotros queremos centrarnos en varios temas, pues como en el caso de Samuel, aquí tu ejemplo, los temas principales son los que vemos aquí: economía de actualidad, economía política, emprendimiento y marketing. Pero luego aparte, pues bueno, él ha ido etiquetando cada una de sus entradas con diferentes etiquetas. Entonces ya veis que si utilizásemos solo etiquetas, en la parte superior, pues igual, si nos aparecieran todas estas posibles accesos a temas, pues nos volveríamos un poco locos. Si nosotros categorizamos y luego utilizamos las categorías para generar estas nubes de etiquetas o generar, pues bueno, especiales, como podría ser este caso aquí que veo que tienes de redes, aquí veríamos todas las entradas
independientemente de que fuesen de las categorías marketing, empleo, bueno, de las que tengas, veríamos todas las que has utilizado esa etiqueta de redes. Que no carga, no sé si es el... Vale, está ahí en ello, poco a poco. En definitiva, eso, lo que hablaba antes de la diferencia entre Blogger y WordPress, en este caso. En el caso de gentedigital.es, si me equivoco que me corrija Leandro, es un WordPress multi-hosting, es decir, es una gestión, un WordPress general con el que controlan varios blogs. He dicho multi-hosting, no, sería un WordPress multiblog. Con esto básicamente es eso, ofrecer, como le ofrece a Samuel, una administración, un back office de WordPress sencillo de utilizar, que no le requiere mucho mantenimiento, porque todo lo realiza el webmaster a través del WordPress multiblog y le permite tener toda esa potencia. Y ha podido probar, pues con lo de Pedro J. y los tirantes, pues cómo WordPress es muy efectivo a la hora de posicionarse, a la hora de colocar contenidos. Nada, es la red. Bueno, a partir de aquí ya no tenemos nada más preparado. Así que ahora lo que queremos es que si Internet mediante podamos ahondar o podamos ver, a ver, no tenemos preparado entre comillas, simplemente el que preferimos que nos contéis o el que nos planteéis ahora mismo dudas o directamente cómo se hace tal, cómo se hace algo, y a ver si nos pilláis y no lo sabemos hacer. Los vídeos puede ser interesante. Sí, a ver. Sí. Una pregunta es más bien relacionada con el contenido, y es si podríais decirnos ya por vuestra experiencia cuán largo o corto tiene que ser una entrada o un post para no aburrir a los cerdos. Vale. Que como Nos preguntan sí. cómo de largo tiene que ser un post para no aburrir a la gente. Yo suelo escribir entre 250 y 400 palabras. Depende de la temática, depende de lo que te enrolles. Eso ya es muy personal. Los posts cortos pues, son más fáciles de leer. Igual los posts cortos tienen más éxito, pero si eres un contador de historias, si es una historia larga, menos de 450, 500 palabras, eso no sé, igual los que son blogueros profesionales que les pagan por palabras y pues lo tienen más calibrado. Pero cuando te pones a escribir tampoco te fijas mucho en ello. Luego si ves un tocho de texto, por eso la foto, pues yo decía que escaneamos antes de leer, ves un tocho de palabras, 400, 500 palabras, te ocupan toda la pantalla. Por eso la foto rompe visualmente mucho y te anima a leer. Si ves una parrafada de 500 palabras seguidas, igual te lo piensas. Pero yo creo que no hay truco. De todas formas, sobre contenidos, creo que van a hablar luego Raúl y Azucena bastante. Entonces nos ha dicho Juan Carlos que de creación de contenido que tocásemos lo menos posible dentro de... Entonces, ¿el trato con los trolls entra también en gestión de contenido? Sobre los trolls, nos preguntan. Yo en Twitter sí que he tenido alguno, pero en el blog, toco madera, no. También hay... Eso... Hay gente que alimenta a los trolls, porque que hablen de ti, sea bien o mal, es importante, ¿no? Pero en los blogs yo creo que hay menos troll, ¿no? Sí, en el tema de comentarios... Piensa que te deja, o sea, en Twitter buscar un troll te lleva más tiempo, pero en el blog lo primero que te aparece es la dirección IP. O sea, tienes muchos datos en el back office que decía Caín, hay que ser muy torpe para ponerte a trolear, no sé. De todas formas, quizás era más de hace 5 años o así. Yo he tenido mi blog también. Raúl lo sabe bien y por desgracia no puedo mantenerlo. Yo he intentado tener otro, pero bueno. Hace 5 años yo creo que más o menos, bueno, más tiene que hacer. De repente dejó de haber comentarios en los blogs. O empezaron a bajar muchísimo o empezó a ser simplemente una comunidad muy cerrada y todo se derivó a
a redes sociales. Entonces, ahora mismo la gestión de trolls no es tanto, sino es más la gestión de lo que se llama sploggers o spam, básicamente. De que en todos los comentarios, cuando tienes comentarios abiertos, siempre va a haber robots, o sea, aplicaciones que suelen ser chinas o rusas, que lo único que hacen es meterte enlaces en los comentarios. Entonces, bueno, hay varios filtros, tienes, lo que decía, con un WordPress que tienes en tu hosting, por ejemplo, pues tienes que tener unos plugins pues bueno, buenos, o que estén, o por lo menos de pago, algunos de ellos si tienes mucho movimiento, para que te bloqueen todo ese spam. Ahora mismo hay más problema de spam que de trolls o de gente que se porta mal. La gente suele ser bastante educada y si te comentan en un blog, realmente, últimamente, los usuarios que comentan lo hacen para aportar, y aportan mucho, además. Creo que para desahogarse está Foro Coches y el Marca. Y Twitter. Los comentarios del Marca. Sí, sí, sí. Otra cosilla que siempre les puedes silenciar. Si tomas la decisión, puedes suprimir el comentario y... También, lo que dice Raúl, que siempre puedes en cualquier momento silenciarlo, eliminarlo. También puedes moderar todos esos comentarios, que siempre los veas antes de que se publiquen. Pero bueno, ahora lo que os digo, en tema blog, y por nuestra experiencia y por mi experiencia personal también, es más problema de spam que de mal comportamiento. Los usuarios cada vez se comportan mejor, no son tan malos. ¿Alguna duda? Sí, y si no, sí. Yo, es una pregunta para los dos. ¿Qué opináis de los blogs con V? ¿De los de YouTube y todo esto? De los videoblogs. Los videoblogs, pregunta Blanca. Pues no sé, así en general, por opinar. No, sobre el vídeo, es una cosa curiosa. Yo siempre he comentado a nivel profesional. Es curioso que el vídeo es lo que más mueve ahora mismo en Internet, porque YouTube es lo que más se utiliza, sobre todo entre la gente joven. Lo utilizan como Google, lo utilizan para buscar cosas, lo buscan en YouTube, no lo buscan en Google. Porque en YouTube va a ser mucho más fácil el comprender el cómo funciona algo, por ejemplo, que el simplemente leerte un manual. Sobre los videobloggers, pues tuve la suerte de hablar con un par de ellos, de los que estuvieron en mis redes. Bueno, Samuel también estuvo ahí. La verdad que es un fenómeno, porque ahora mismo es un fenómeno que se basa básicamente en esa conexión que tiene esta gente joven, pues bueno, porque hacen determinadas chorradas, por así decirlo, pero lo hacen bastante premeditado y son gente que tiene, por lo que me dio la sensación de hablar con ellos, con bastante cabeza o bastante forma de plantearse, o tienen hasta una estrategia del cómo tienen que hacer los vídeos y de cómo tienen que planteárselo. Pero lo que dices en diferencia con un blog, un videoblogger, en diferente con un blog, lo que decía Samuel, requiere pues bueno, el tener esa gramática, el no cometer faltas de ortografía, el cuidar tal. Estos videobloggers, realmente si nos fijamos, yo que vengo también del mundo audiovisual, si te fijas en cómo están montados sus vídeos, el ritmo que tienen y demás, son súper modernos. O sea, están muy bien montados. El libro y la tele, sí, por así decirlo. Pero utilizan el lenguaje audiovisual, el lenguaje de vídeo, puro y duro, sobre todo de videoclip, lo utilizan muy bien, en mi opinión, por todos los videobloggers que sigo, además. Y cuando hablamos de videobloggers, estoy hablando de canales de YouTube, porque hay por ahí videoblogs, es decir, pues sobre WordPress o sobre plataformas desarrolladas a medida, en la que tú te vas viendo blogs o se van relacionando y demás. Pero lo que realmente tiene éxito son canales de YouTube en los que esos videobloggers, pues bueno, cuentan sus cosas, hacen sus posts de vídeo, y los que lo hacen bien, los que cuidan el formato, los que cuidan audiovisualmente el montaje, el sonido, el grafismo, entre comillas, el diseño les queda todavía ahí un poquillo, suelen tener bastante más éxito que los que simplemente se graban jugando, porque eso lo hace todo el mundo. Entonces, bueno, no sé si es, como opinión general, así de idea de olla, es un poco mi idea de lo que son los videobloggers. ¿Alguna cosa? Nada que añadir. Me extraña que nadie nos haya preguntado sobre monetizar los blogs. Nadie quiere ganar dinero, o nadie gana dinero. Billetizar, como dice Juan Carlos. Nadie tiene esa duda de cómo monetizar un blog. O alguien está ganando dinero con blog, que nos lo diga. Bueno, por ahí alguno está ahí. Bueno, normalmente
que bueno, aquí ya tenemos a Fernando que ya más o menos sabe por dónde va, por dónde se puede conseguir dinero con un blog, más que por la publicidad en sí, es decir, por los banners, que los banners no dan dinero. Directamente es lo que se llaman los contenidos patrocinados, es decir, escribir para alguien, para una marca, para una tienda, para un lo que sea. Por ejemplo, si tienes un blog de cocina, puedes escribir sobre determinado producto, primero, pues bueno, pues porque te están pagando por ello, y por otro lado porque, bueno, quieres ganar dinero con ello. Nosotros llevamos los blogs de Antonio Arrabal y de Miguel Cobo, y bueno, hay determinados contenidos que son patrocinados. Todavía no han empezado. Bueno, va a empezar a haber contenidos patrocinados. ¿Cómo se consigue eso? Pues bueno, primero hablabas de un poco de marca personal, de la relevancia que tengan tus contenidos, es decir, cómo es tu web. Si tu web, tu blog tiene relevancia y resulta interesante, tiene usuarios, tienes estadísticas, tienes visitas, tú con eso puedes ir a un anunciante y decirle: ¿te interesa que hablemos de tu producto o tienes algo que quieras promocionar en Internet? Con ello, tú lo que tienes que tener primero es eso, unos contenidos interesantes, tienes que demostrar una analítica en el que tú ves cuántos usuarios tienes, hasta dónde llegas, puedes ver incluso hasta qué influencia geográfica tienes. Y con ello, pues bueno, ya entra tu ética, si es tu ética o tu manera de plantearte tu blog. Si es un blog absolutamente personal en el que tú lo que quieres es simplemente tener un espacio de opinión absolutamente libre, sin estar atado a nada, pues obviamente algo de publicidad puede ser un poco contradictorio con la idea de tu propio blog. Pero si tu idea es comunicar, todo el mundo tiene que comer, sobre todo si eres periodista, que está bastante mal el tema. Entonces, el ofrecer contenidos patrocinados cuando ya tienes una plataforma en la que mucha gente entra a verte, es como un periódico. Un periódico realmente lo que vende a sus anunciantes son sus lectores. Tú con un blog también puedes vender tus lectores. También puedes ofrecer que llegas a tantos miles de usuarios y de tantas zonas o de tantos países. También puedes ofrecer... Sí, Fernando, dime. Yo quiero añadir algo, porque creo que hay una retribución que podríamos llamar retribución B. Sí, espera, dilo con el micro, así se te oye en el streaming. Creo que hay una retribución que podríamos llamar retribución B, porque los enlaces patrocinados, al fin y al cabo, bueno, escribes para alguien, pierdes cierta parte de tu libertad, pero sí que hay una cosa que es importante, ¿no? Si llevas un tiempo haciendo un blog y eres serio y dices lo que quieres y ahí tienes una serie de lectores, te invitan a muchos sitios. Y esa es mi forma de monetizarlo. Me voy a ir a Barcelona el mes que viene, me invitaron a Valladolid, a un Vallatrip, que invitaron a unos cuantos blogueros de aquí. Estoy especializado en vinos, me envían muestras de vinos para que hable de ellos, y yo siempre les digo que solo hablo si me gusta. O sea, que ellos me envían la muestra, no voy a hablar mal de alguien que me regala un vino, pero no hablo bien. Entonces, esa retribución B es lo que... No sé cuánto vale en dinero, pero sí que es cierto que si tienes si vas haciendo... Este es Fernando. Terroristas, el blog del vino. Bueno, pues esa aparte que eso es muy ilusionante porque demuestra que la gente te conoce y te lee, que al final es por lo que escribimos todos, ¿no? Porque para que nos lean. Y eso es lo que quería decir, que si sois serios realmente y sois reconocidos en el sector en el que estáis escribiendo, sin duda no recibiréis dinero, pero sí que recibiréis ese reconocimiento con invitaciones y muchísimas más cosas. Gracias. Es que con micrófono me he puesto un poco más nervioso, ¿eh? Podrías darnos una charla tú también aquí casi de... Lo que comentaba Fernando de Terroristas, bueno, claro, él tiene un blog especializado en vino, con lo cual su público objetivo, su target está muy claro y la forma de compensación también está muy clara, ¿no? Le pueden regalar unas botellas y escribir libremente si le ha gustado o no. Y otra cosa es ya, si le invitan a un evento, pues que tendrá que hacer un breve resumen del evento de forma más bien agradable, ¿no? Digamos. Vale. Pero una vez me invitaron, no me gustó y no escribí nada, ¿eh? Bueno, eso, si te invitan y no te gusta, no escribes nada. Claro. Vale. Sí. Por ejemplo, si tú vas a hacer un blog sobre deportes o algo, ¿cómo puedes
monetizar. Monetizar, porque ahí no tiene nadie que te pueda patrocinar. Nos preguntan cómo monetizar un blog sobre deportes. Pues El deporte será de las cosas que más seguidores tenga. sí. Y creo que sin hacer publicidad de marcas, las marcas deportivas invierten mucho en marketing, en publicidad. Quizás sea, no digo Sería- fácil, pero menos difícil que en otros campos. Lo que primero tienes que tener para empezar a plantearte el si ganar dinero o el ganar dinero en B, como dice, bueno, dinero B no, sino ganar, ¿cómo decirlo? Unas prebendas, un producto, algo, sí, como en especia, ¿no? Que el poder conseguir algo que te aporte, por lo menos igual no es dinero, pero el que te aporte algo, el que te paguen un viaje o lo que sea, lo primero que tienes que conseguir es comunidad, gracias al blog, es decir, usuarios. Si tú no generas contenido interesante o contenido original interpretado como no algo que no haya salido en ningún sitio, sino un punto de vista diferente sobre algo de lo que todo el mundo habla, ahí sí consigues aunar esa comunidad de usuarios, es decir, de gente que te sigue, que además luego trabajando en las redes sociales pues vas a conseguir que sea más recurrente y demás. Ahí es cuando ya seguro que hay marcas que viendo tu blog se les ocurre qué puedes hacer con ellos. Pero tienes que ofrecerles primero unos números. O por lo menos, aunque no les hayas ofrecido, siempre hay agencias de marketing buscando bloggers o buscando sitios donde ofrecer a sus clientes donde publicitarse. Por eso te digo, no siempre lo buscas tú, sino que a veces te vienen, sé por un blog de viajes que le han ofrecido y tiene contenidos patrocinados y él no lo había buscado, simplemente ha hecho unas guías muy exhaustivas sobre, pues bueno, sobre un viaje a sudeste asiático y demás y le han encontrado. Entonces es trabajar tu contenido, ser pro, por así decirlo, dedicarle tiempo, centrarte en ello e intentar ser original. Y si escribes bien, hay agencias de comunicación que Además, están continuamente buscando blogueros freelance. También. O Pues marcas que tienen su blog y necesitan que alguien escriba. Eso hoy en día va por ahí, el mundo de la comunicación un poco. Sí. ¿Hay datos sobre el número de blogs que se quedan? Es decir, arrancarán. Nos preguntan cuántos blogs se quedan por el camino. El 95% de los blogs al año han muerto. Al año. Eso lo he leído en Marketing de Guerrilla, una web muy buena de Carlos Bravo, creo que es, ¿no? Sí, Carlos creo que Bravo, sí. que es un blogger que da muchos consejos y muchos recursos. Si os interesa, Marketing de Guerrilla, está muy bien. El año pasado, por ejemplo, durante 2013, tuvo el reto de un post al día y cuenta cómo escribir un post todos los días. Y es una persona que tiene su trabajo, su familia, no se dedica profesionalmente a escribir en el blog, aunque bueno, está relacionado ciertamente luego, hizo cursos para bloggers, monetizó su blog. Y según vuestra opinión y vuestra experiencia, ¿cuándo hay que decir este blog no hay que seguir con él? Depende de tu objetivo y estrategias, como hemos dicho antes. Yo hace poco escribí un post en el que contaba que este no era mi primer blog, porque yo hace años escribí un blog sobre ciclismo, que es algo que me gusta mucho, una de mis pasiones, pero ciclismo de carretera y de clásicas, que es algo muy residual. Porque me apetecía escribir 2 posts y ahí se quedó. Depende del objetivo que te plantees con el blog. Si es hacer crecer tu marca personal, si es ganar dinero, si es divertirte. Si es en tema de marketing, o bueno, lo que nosotros siempre nos planteamos con cualquier web, sea blog, sea lo que sea, es lo que se llaman los objetivos de conversión. Que en una tienda online el objetivo de conversión es hacer ventas, en una web de noticias es conseguir una comunidad de lectores a los que luego les vas a ir a tus anunciantes a ofrecerles, te quieres anunciar aquí, que realmente la conversión ahí sería conseguir dinero. Y en un blog pues puede ser eso, tu marca personal, el mejorar tu... Yo empecé a escribir mi primer blog para mejorar mi expresión escrita, simplemente, para mejorar mi vocabulario, para empezar, para practicar el escribir, porque si no, no escribía ni a mano siquiera. Todo era eso,
Pues era antes del tema de las redes sociales, hablo de 2005 o así, de mi primer blog. Y bueno, ahí el objetivo, ¿qué objetivo tenía? Pues primero era un tema personal, pero por otro lado, al final vi que se podía crear una comunidad de gente. En este caso creamos una comunidad que se llamaba la Burgosfera, en la que estábamos varios bloggers de Burgos y demás, en la que estaba Raúl, que luego nos va a hablar en las charlas, en la que estaba Raúl y otra gente muy interesante. Pero es el plantearte qué objetivo de conversión, algo muy simple. O sea, algo muy de decir, ¿qué quiero? ¿Quiero conseguir, pues eso, que me patrocinen por mi tema o quiero simplemente hablar de algo que me apasiona? Y con eso tirar hacia adelante. Con eso te aseguras que, bueno, algo más vas a durar de un año. Yo duré 4 años, 3 años. Hay que insistir mucho. Se comenta que son 2 años. El tiempo que un blog tarda en, si escribes con frecuencia, en crear una comunidad de lectores fieles. 2 años. Es tiempo, o sea, paciencia. No se puede escribir ya a los 3 meses, pensar que vas a tener muchos comentarios y que vas a conseguir incrementar tus seguidores de Twitter a través del blog o objetivos que gente igual se plantea y al no conseguirlos deja el blog. Pero te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar comunicar, aparte de los objetivos que te plantees y vayas cumpliendo. Pero 2 años es lo que plantean. No comparto del todo eso. Espera. El micrófono. Dices 2 años. Yo creo que el que es constante y escribe o cuenta cosas con calidad, en cuestión de semanas puede tener éxito con un blog. Y eso lo vemos en YouTube o lo vemos a veces cuando un medio de comunicación ficha a un bloguero. Es decir, que tampoco hace falta pensar en un recorrido largo, creo. Eso es lo que a veces se ve. Hay veces que de vez en cuando surge un blog y todos nos damos cuenta. Es decir, que la calidad a veces aflora rápidamente, creo. Comentario personal. Sí, estaba antes, sí. ¿Es necesario trabajar en tu blog diariamente para que no seas uno de esos 95% de las personas que muere su blog al año? Trabajar diariamente en el blog, pregunta. En el blog en sí no, pero en difusión, es decir, en redes sociales y demás, sí. Crear tu marca de blog a través de redes sociales, es decir, a través de tu Twitter, de tu Facebook, de lo que sea. El dar la chapa con tu blog, de, joder, todo el trabajo que te lleva, por lo menos que alguien entre a verlo. Antes del tema de Twitter, el tema de Facebook y demás, era muy difícil el dar a conocer un blog. Date cuenta que no tenías un sitio donde publicar y decir, o te ibas a otro blog y lo ponías en sus comentarios del otro blog porque era de los que la gente visitaba y demás, o si no, nadie. Entonces, el trabajo diario es el plantearte, el decir, tengo mi blog y hay contenidos que he publicado el domingo que me parecen interesantes y que igual el miércoles lo vuelvo a recordar en mi Facebook o en mi Twitter. Twitter es más tolerante en ese aspecto con repetir tu spam, aunque también te pueden empezar a llamar spammer, pero que yo he hecho el ejemplo durante esta época, antes de este taller, que he estado ahí toda la semana, me he programado tweets ahí diciendo venid, y al final habéis venido, o sea que bien. El trabajo es ese. El trabajo diario es el estar día a día intentando pescar, estar como el pescador de hombres, ahí, de usuarios en este caso, para que vengan a tu web. Y luego hay estrategias también a la hora de publicar. Hay días que son mejores, horas que son mejores. Si está todo el mundo viendo el partido de España, no tuitees que has publicado una nueva entrada en tu blog porque te va a dar igual, se va a perder entre los millones de tweets sobre el España-Chile. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Perdona, ligado a eso que habéis dicho, ¿qué opináis de publicaciones antiguas? No sé si Samuel lo haces, de dar a conocer, he publicado hace 6 meses este post y tal, de decir que son entradas antiguas, no decirlo. Nos pregunta Rubén sobre las entradas antiguas. He hablado antes de actualizarlas. Si es un tema que vuelve a estar de actualidad, pues puedes volver a ello, sí. O si una noticia y que tú adelantabas ya en tu blog, pues como conté yo hace 6 meses en mi blog, ha pasado esto. Sí, eso genera tráfico, sí. Y porque una entrada, porque esté de hace 6 meses, no tiene por qué perder su validez. A decir, por ejemplo, cuando se tuitean esas entradas, decir que son posts antiguos o posts. Sí.
viene la fecha de publicación normalmente en los blogs, con lo cual Sí, yo lo que es un veo- detalle que tampoco tiene importancia. Yo, por ejemplo, lo que dices de que lo que dice Rubén es que son de que hay muchos bloggers pues que igual en Twitter ponen old post, que se suele poner, un hashtag que se suele poner de post antiguo. Y entonces te ponen un enlace a un post de hace 6 meses o de hace un año, lo que sea. Yo de verdad para algunos se lo agradezco, el que me recuperen esos posts, que igual no tienen nada que ver con la actualidad ni nada, el que los recuperen, que aparte hay plugins que te lo hacen automáticamente, que te recuperan posts antiguos y te los publican en Twitter automáticamente. Es una forma de, por ejemplo, como usuario a mí me aporta realmente. La cuestión es que tienes que tener contenido de calidad. Si solo te repites sobre ti mismo y todos tus posts son parecidos, no vas a aportar nada por mucho que repitas o que traigas usuarios nuevos a posts antiguos si son iguales que los de ahora. Tenías tú una... Sí. Volviendo a los enlaces patrocinados, Ujú. tengo entendido que Google penaliza a los enlaces, a los blogs que meten enlaces patrocinados. Que si Google... Yo de hecho he metido varios porque mi blog, como va por ahí un poco de rutas, Sí. pues, algunas empresas ¿Cuál es? me han puesto en contacto para Nos pregunta... ofrecerme meter enlaces y de hecho el año pasado metí bastantes. Ujú. Este año he dejado de meterlos, primero porque las ofertas económicas no son muy atractivas, dices, como tampoco me dedico profesionalmente a ello, de pobre no voy a salir y a rico no voy a llegar, ante la duda de que me penalice Blogger, o sea Google, el blog por meter un par de enlaces, pues lo he dejado de hacer este año. Pero bueno, cuando me ofrecen viajes y eso sí que los voy. ¿Cuál es, Pero, bueno, ¿cuál es tu blog? El lío de Avi. ¿El? El lío de Avi. El lío de Avi. Abilio nos comenta si Google penaliza los posts patrocinados. Sé de blogueros de viajes importantes, entre comillas, que han sido penalizados y les han bajado, Entonces, no parece ni por equivocación. Su blog trata sobre viajes, le vamos a poner ahora... Que se ha ido de internet. Si, Nos ha abandonado. si no nos abandona el wifi. A ver. Entonces sí que me gustaría saberlo por si me hacen alguna oferta. O sea, que en función de la recompensa que te ofrezcan, Claro, claro. te dejas penalizar por Google si el viaje es jugoso. Efectivamente. Está bien. Hombre, volver a Malta no me importaría, por ejemplo. Fernando hace lo mismo con el vino, si la botella es de las caras y si no, no. ¿Cómo me has dicho que era El el...? lío de Avi. El lío de Avi. ¿Con V, con B? Con, Avi, de Avi. con B. Vale, aquí estás. Además estás en Google Plus, se te ve aquí la fotito bien, o sea que... Sí, yo soy de los clásicos de blog. Bien, bien. ¿Ves? Esto que lo tienes... Esto, por ejemplo, con WordPress te lo tienes que trabajar, tienes que hacerlo, darte de alta, bueno, aquí... Se me escapa. Ya. A mí me gusta poner fotos y escribir, lo demás es pérdida de tiempo para mí. Bien. ¿Cuáles son los enlaces o dónde colocabas los enlaces patrocinados o...? Bueno, este año no he hecho ninguno. El año pasado, en el 2013, hice varios, pero ahora no te sabría decir. Uno del Quieta, por ejemplo, de Malta. ¿Tú cuando O sea, publicabas...? si etiquetas Malta, todos los de Malta, bueno, de una escuela de inglés están patrocinados, el resto no, el resto es la parte de turística del viaje. Vale, Por ¿dónde ejemplo, y está? luego de rutas, por muchas de Destinia o de Club Rural, Todo Rural. Mm. Bueno, aquí los de Malta, por ejemplo. En principio, lo de que Google te penalice por meter contenido patrocinado, si tú especificas que es patrocinado, es decir, no sé si lo pones en algún momento de este post o viene... No, este no es patrocinado, es Ya, bueno. de turismo. Vale, pues... Aunque ya dice patrocinado, Ajá. entonces el compromiso era hacer un reportaje sobre la escuela de inglés que me patrocinaba el viaje Vale. de la semana. El resto era vacaciones. Vale, vale. Es que todo es muy relativo. Es que lo de las penalizaciones de Google, lo del poner los enlaces o del que porque pongas contenido patrocinado o determinados enlaces te penalicen, es que depende. A veces que te hacen ofertas de estos de... Además son empresas que igual que ves el email y que es una traducción automática de Google, que no tiene sentido ni nada. Hombre, si ya accedes a eso, ya te pones en contacto, ya algo mal estás haciendo. Porque primero, si no tienes un teléfono, si no son de aquí o no te han puesto en contacto o no te parezca que sean personas, sino robots los que te están ofreciendo esa publicidad. No, son personas, Vale. sí, empresas, Destinia.com, por ejemplo,
Vale, vale. Sí, sé que Destiny está ofreciendo además el que les pongas un banner, creo, o algo así. Hablar, yo qué sé, pues el último que hice con Destiny me parece que fue de Andorra, de una estación de esquí de Andorra. Entonces tienes que poner, pues que disimuladamente, que no se vea que es publicidad, sino una publicidad tipo encubierta, por eso te pagan una pasta. Y lo que no quieren es que les pongas el red no follow porque lo que quieren también es ganar posicionamiento con lo que tú les... Sí, yo creo que cuando se habla de que te penaliza Google es cuando, por ejemplo, una agencia envía a diferentes bloggers, pues una marca conocida, una marca de cerveza conocida lo ha estado haciendo. No voy a decirlo porque es que ha salido hace poco en un blog de los que sigo, en el que envía una nota de lo que tienen que hablar los bloggers, es decir, te explica, además te lo da medio redactado y demás, y tú solo tienes, pues que si quieres copiar y pegarlo, claro. La escritura y las fotos eran libres. Es que eso es diferente. Lo que tenían que hacer era referencia a ellos, pero sin ponerlo, sin que se leyese, sino que puedes buscarlo aquí y ahí meter el enlace, ¿sabes? Eso sí, el problema cuando te penaliza Google es que si tú, como blogger, coges eso que te han enviado, lo copias, lo pegas, le cambias 2 palabras, y otro blogger hace lo mismo, y otro también, y otro también, y otro también, estamos ante contenido duplicado y encima patrocinado. Entonces Google dice esto, iros al infierno y todos para abajo. En mi caso es escritura original mía y... Ahí está. Otra cosa, que es precisamente lo que se paga. Si me lo dan hecho, ya no tiene mi aliciente de escribirlo. Claro. Es un debate interesante también si cuando el post es patrocinado hay que mencionarlo o no. También. Por ética, si no se menciona explícitamente, por lo menos que se vea claramente. Eso llegar de acuerdo con la empresa. En el caso de Destiny no querían que les nombrases, simplemente que les pusieran. Sin embargo, cuando he estado en el tienda en una casa rural, evidentemente querían que, aparte de hacer un reportaje de la casa, un reportaje del entorno que puedes ver desde esta casa y efectivamente poner el nombre de la casa rural. O sea, eso ya lo negocias un poco con el que te hace la oferta. Sí, es que es a lo que yo voy, ¿eh? Lo que me da la sensación de lo de que te penaliza Google es más lo que te digo, de que se envía una nota y esa nota se replica en un montón de blogs, entonces es contenido duplicado, pues abajo. Algunos blogueros de viajes que tengo en contacto les habían penalizado y han tenido que hacer un recurso a Google, no sé qué. Algunos se lo habían quitado, la penalización, pero otros no. Eso no hay una norma. No sabéis. No sé, si por el caso, igual si lo viese, igual sí que te podría decir, pero así de primeras no. Es que se hablaba como que Google quiere el monopolio de la publicidad. Aparte también, y entonces, pero bueno. Si tú metes una publicidad encubierta, le estás haciendo competencia, no sé si leal o desleal, y entonces te penalizan, entre otras cosas, por eso. Sí, a ver. Hombre, ahora sí, los bloggers están levantando muchas envidias. Hablas del tema de Google y también ahora los blogueros y blogueras más odiadas son los del mundo de la moda, porque famosos de segunda fila les están sustituyendo, les invitan ahí a primera fila de los desfiles y les regalan ropa a blogueros porque ven que luego consigue más feedback de esa marca y más beneficios que con un famosete de segunda línea y encima suele ser más caro el famosete. Entonces, algo está cambiando. Sí, dinos. Sobre lo del duplicado que decías, tanto yo como tú, que por ejemplo, yo escribo un artículo sobre algo, ¿no? Sobre baloncesto o fútbol o lo que sea. Escribo el artículo y luego pongo la imagen en el blog que la tiene otro bloguero o la tiene Google en esa página o algo. ¿Se podrían denunciar por duplicado? Nos preguntan sobre los derechos de fotos, digamos, ¿no? Que hemos comentado antes. Pues sobre los derechos de fotos, en principio, igual no estabas, ¿no? Cuando hemos estado hablando. Hemos hablado de los blogs, de usar fotos propias o fotos de terceros. Lo mejor es utilizar fotos propias. Si tienes fotos propias, mejor. Las que cojas que pones en Google Images, que pongas una foto, la primera que cojas, te la llevas, eso seguramente te dé problemas. Si no, tienes herramientas en Flickr, en la plataforma de fotografía y demás, en la que hay fotografías de uso libre completamente y fotografías en las que solo te piden el reconocimiento del autor. Es decir, que en tu entrada, en tu texto, pongas la foto y pongas fotografía de tal, del autor este. Lo mismo, si lo coges de un blog, también puedes cogerlo de un blog y decir, esta foto está cogida del blog este, y le enlazas al blog. Sí. ¿Es posible, veo, que la mayoría de los blogueros queréis un número de visitas determinadas o ampliar
el número de usuarios, pero es posible accesos restringidos, es decir, que tengan que entrar a tu blog con contraseñas. Nos preguntan sobre la accesibilidad a los blogs, si se puede limitar ese acceso. ¿Quieres escribir de forma más privada, entiendo? Es para educación, sí. O sea, no quiero que todo el mundo tenga acceso a ver ese blog. Se pueden hacer tienes dos alternativas. En el caso de Blogger puedes hacer un blog privado y lo que haces es que para que puedan verlo, ese blog, tienen que tener un usuario en Google, tienen que tener un Gmail o estar dados de alta como usuario de Google y los tienes que añadir como usuarios, ¿no? Como administradores, creo que es. Hay 3 niveles, creo, 2 niveles de usuario, como administrador y como editor o algo así. Entonces, solo esas personas van a poder ver lo que tú publiques, pero les obligas a hacerse o que se tengan que hacer un usuario en Blogger o demás. Y aparte serían editores, que es que no recuerdo si son editores o suscriptores. Si son, no pueden publicar, vale. Siendo suscriptores no pueden publicar. Sería crear suscriptores y de ahí solo accederían ahí. Con WordPress solo verlo, eso es. Eso todos los... Con Blogger es más claro. Con Blogger, con Blogspot es más claro. O sea, es más evidente o más simple. Con WordPress, pues bueno, hay que configurar más. Es lo que os decía, es más pro, por lo tanto hay que configurar más o hay que hacer más operaciones para poder conseguir eso. Por ahí al fondo creo que había una duda. Sí. Sí, hay lo que dicen que es hay otros CMS, otros gestores de contenidos, pero no se llaman CMS, se llaman LMS, o sea, Learning Management Systems, que son precisamente para eso, para orientado a tanto formación online como hacer este tema de comunidad. Uno, el más conocido es Moodle, y no sé, hay otros tantos más, hay un montón de ellos. Que solo ponerte y tener un hosting, bueno, lo de siempre. Todo lo que valga tu tiempo es gratis hasta que te cansas de gastar tiempo. Yo quería preguntar, para enlazar un blog con una web corporativa, que determinado contenido que se publica en la web se desarrolle, digamos, en el blog, o sea, un determinado producto, por ejemplo, que viene en una web, yo que sé, el queso de Burgos, pues viene después en el blog desarrollado con su recetita y todo eso. ¿Cómo habría que enlazarlo para engancharlo uno con otro? Nos pregunta Luismi, enlazar un blog con la web. Sí. Corporativa, entiendo, el blog corporativo y web de la misma empresa. Sí. El experto. Es que hay miles de posibilidades. La cuestión es el cómo quieras, el objetivo que tengas, lo de siempre. Si tú lo que quieres es, tu objetivo de conversión es que contacten contigo para contratar tu servicio, es decir, que tengas un formulario de contacto mínimo eso, para que puedan contactar contigo y luego contratar tus servicios. Lo que te hace falta es una parte que lo que tiene que ser lo más importante de tu portada de tu web tiene que ser la presentación de tu empresa en la que están tus servicios. Si lo que quieres es, lo que decías, en algo alimentario, por ejemplo, tema de quesos, el plantearte un blog de recetas con queso para a través de esas recetas enlazar a tus productos con los que hacer esos obviamente ahí es un blog. Y luego unas secciones corporativas, en Blogger tienes las páginas y tienes las entradas, crear páginas con esas secciones corporativas en las que tú explicas pues el que es tu empresa, cómo contactar, qué precios tienes o lo que sea, si quieres poner precios, pero tu página principal cuando entran a tu dominio que sea la parte de blog. Si es al contrario, creas esa misma página, no creas entradas y esa página la pones como portada. En Blogger se puede y en WordPress se puede. Y luego aparte, ya un desarrollo a medida sobre WordPress sería una integración global en la que estaría todo pues, más enlazado y demás, que es como solemos hacer normalmente cuando orientamos webs de empresa con una parte de blog o de noticias, que al final es lo mismo. Lo que pasa es que igual nos harían un poco la competencia el propio blog con la propia... Sí. O sea, lo que tendría que ser igual un complemento para...
Sí, digamos que el mensaje, porque con el blog puedes utilizar los RSS e incluso hacer publicaciones automáticas con herramientas. Entonces, yo es que el caso es que estoy planteándome hacerlo y digo, a ver si resulta que después de todo el desarrollo que estamos llevando con la web, va a resultar que un blog tiñoso va a tirar más que la web. Pues en cuestiones de empresa, si el blog está más vivo, funciona mejor, o sea, tiene mejor posicionamiento que la web corporativa, normalmente. Entonces, ¿qué es lo mejor cuando ocurre eso? Es el aunarlo todo bajo el mismo dominio, es decir, que en el mismo bloque, por así decirlo, de contenidos, tu dominio donde tienes tu blog, esté también tu contenido corporativo y se va a potenciar también ese contenido corporativo. Si tienes una web corporativa y un blog en diferentes dominios, es decir, están posicionados con diferente nombre, por así decirlo, si los llamamos a uno PP y al otro PP2, si el PP2 está mejor posicionado, este va a aparecer donde va a aparecer. Igual la página web ahora se está quedando más estática y lo que tiene, que es más dinámico, es el blog, que se está alojado en el mismo sitio, a modo de lo que antes eran noticias dentro de una web corporativa, es ahora el blog, digamos, y estar en el mismo dominio. Eso se puede hacer con las dos plataformas, se podría hacer. O sea, con Blogger gratis y contratando el dominio con Blogger se puede hacer, y con WordPress lo mismo, contratándolo también con el propio WordPress.com o ya teniéndolo instalado en tu propio hosting también lo puedes hacer. El tenerlo todo integrado. Más nosotros estamos especializados más en eso, en hacer esa integración de web corporativa y blog. Caín, yo tengo una pregunta de alguien que está ahí sentado y no se atreve a preguntarla, pero es una pregunta muy típica. Cuando empiezas, hemos hablado de Blogger o WordPress, tal, y ha empezado ya un blog y dice, me he equivocado, tenía que haber empezado en WordPress. ¿Es fácil? Si no tienes muchas entradas, sí, es casi mejor hacerlo a mano. Te las vas copiando, pegando y ya está. El problema puede ser si ya te has comprado un dominio, ya has empezado en Blogger y luego te quieres cambiar a WordPress. Ahí el proceso, o sea, tienes un dominio que has comprado, manejas Blogger para utilizar tus contenidos y luego te quieres ir a WordPress o quieres hacerlo en una instalación propia además. Ahí ya empieza a haber problemas de lo que se llaman las DNS, propagación de DNS, los dominios, con quién lo tengas contratado, cuando te lo llevas, acaba siendo un poco lío. Si todavía no tienes un dominio, el pasarte de Blogger a WordPress o viceversa, que también hay gente que se pasa y también hay usuarios que se pasan de WordPress porque es muy complicado o porque tiene demasiadas configuraciones, se pasan a Blogger. Cualquier momento es bueno y también es el buscar. En Google normalmente vienen bastantes manuales bien explicados del cómo hacer la migración. En WordPress tiene una parte de importación, de que tú puedes exportarte tus datos y directamente importarlos de una manera automática, luego repasándolos, y si no, siempre está el copiar y pegar. Y una vez que tienes el nuevo, cierras el otro, lo eliminas y ya está. Pero bueno, eso es la mayor complicación, cuando tienes un dominio ya comprado. Última pregunta. Última que ya nos van a echar aquí. Sí, Guillermo. A la hora de, por ejemplo, empezar un blog, suponiendo que compras el dominio, ¿cuál sería un poco la cronología, los pasos a seguir, un poco pues eso, para plantearte cómo empiezo? Pues primero tener el dominio, si tienes claro que vas a comprar un dominio, porque es más fácil así. Depende. Si vas a utilizar plataforma gratuita, sea Blogger o sea WordPress.com, es decir, la plataforma, primero dar de alta el blog en las dos y luego a través de la propia plataforma te permite comprar ese dominio para que tu Blogger o tu WordPress aparezca bajo ese dominio. Y una vez que lo tengas ya en marcha, ya empieza a aparecer, ya tienes tu dominio y demás. Si lo haces con tu hosting, primero contratar tu dominio. Normalmente las empresas de hosting te ofrecen, si contratas el hosting, te dan el dominio gratis, o al revés, si contratas un dominio, pues te ponen más barato el hosting o demás. Entonces siempre primero pillar el dominio y luego ya en el propio servidor hacer la instalación de WordPress y empezar a publicar. Y luego ya hay herramientas, ya entramos en el SEO, en el darte de alta en herramientas de Google y demás. Pero eso sería más parte posicionamiento, que si queréis, otro día hacemos otro taller ya solo de posicionamiento, que sería para 2 horas o para 5. Pedro. Muy bien. Pues nada más.
muchísimas gracias a Caín de Innovanity, a Samuel Casado por estas 2 horas casi que nos han dedicado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos por el taller. Yo creo que les podéis dar un buen aplauso. Y simplemente vamos a parar un momentito porque seguimos hablando de blogs. A las 7, pues Raúl Urbina con su blog Verbabolan y Azucena Santillán con su blog Evidencia, pues nos van a seguir hablando de estos temas. Hacemos un pequeño receso y os invitamos a continuar ahora a partir de las 7 en el otro salón, en el Salón Grande, para que nos cuenten sus experiencias en primera persona. Muchas gracias.